El príncipe William ha dejado a su padre, el rey Carlos III, de patitas en la calle. ¿Cómo, Adriana? Pero es que no te puedo creer, eso tiene que ser mentira. Pues sí, te voy a contar todos los detalles de lo que ha ocurrido con esto que ha hecho que el rey Carlos III se haya molestado por haberse quedado fuera. Y hoy te cuento todos los detalles. Además, ¿qué fue lo que pasó? Que eso fue un escándalo con la segunda vez en que la princesa de Gales apareció en el Wimbledon, en el campeonato de tenis femenino, donde estuvo revolviendo todo, todos los periódicos le tomaron fotos, eso fue un escándalo. Y todo esto en este video, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo. El plan nunca fue dejar a su padre en la calle, y cuando decimos esto es figurado, ¿no? Pero hay una propiedad que el rey Carlos III adquirió durante el ducado de Cornwalls. Recuerden que el rey Carlos III fue el príncipe de Gales que más estuvo en ese puesto durante todos los años. Duró demasiado tiempo porque la reina Elizabeth II duró 70 años en el reinado. Entonces, el príncipe de Gales es quien le va a suceder y es la persona que se mantiene allí esperando pacientemente a que abdique tu padre. En el Reino Unido es así, es por herencia. En otros lugares como Jordania, en otras familias reales, es por quien tú designes. Específicamente puede ser un hermano, pero aquí es por sucesión, ya sea de tu padre, directamente de tu padre. Cosa que pasó muy distinta cuando la reina Elizabeth II recibió el puesto que vino de su padre, pero su padre lo recibió de su hermano, ya que su hermano abdicó. Dicho esto, para el que no lo sabe, es importante recapitular esto. Príncipe de Gales, el rey Carlos III, cuando era príncipe de Gales, él duró tanto tiempo en el ducado de Cornwalls, que también le pertenece al príncipe de Gales. Él allí adquirió una propiedad de 1.2 millones de libras en el 2007. Dígase que ahora en el 2023, como han subido los precios y todo, me imagino que costará el triple. Y pues cuando el rey Carlos III asumió la monarquía, su hijo se quedó con el príncipe de Gales y además con el ducado de Cornwalls. Este ducado adquirió automáticamente esta propiedad que utilizaba el rey Carlos III como un lugar para vacacionar. Ellos tienen muchos lugares para vacacionar. Tienen Balmoral, tienen distintos lugares. Él tiene la casa esta en Rumanía, entre otros lugares que ellos utilizan. Se van a Londres, se van a los campos, se van a todos los lugares, a lagos, a ríos. Cuando el príncipe de Gales ha adquirido esto, no actualizó el lease o el alquiler o los beneficios de su padre. Por lo tanto, ahora la noticia es, y esto ha generado supuestamente, según Express, Daily Mail y demás, ha generado molestia en el rey Carlos III porque su hijo ha dicho que para él poder utilizar esta propiedad va a tener que pagar como todo el mundo para poderla utilizar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una propiedad simplemente para ir a sentarse con las piernas abiertas a mirar el cielo. No. Como vemos en pantalla algunas de las fotos, la verdad es que cuando yo veo esto, a mí me da todo menos deseos de vacacionar allí, que sea obviamente en la naturaleza. Me encanta mucho la naturaleza, pero como dentro de la casa, es una casa, no sé, antigua, una casa con corte antiguo, a mí eso me da un poco de calor. Pero bueno, ellos le encuentran algo muy interesante para el turista. Sí tiene cosas interesantes, por eso William va a abrir esta casa solamente para alquiler de turistas, generar dinerito. Ustedes saben que ellos están en plan economía, en plan crecer cosas, en plan esto, en plan aquello, y ya el mismo rey Carlos III lo está implementando. Entonces ahora él se ha sentido muy mal, según esta fuente, este insider, porque su hijo no le va a dejar entrar gratis y sacó todas sus pertenencias. Carlitos, Charles, resulta que tú también hiciste lo mismo con Harry y Meghan, hiciste lo mismo, quieres hacer lo mismo con tu hermano Andrés. Pues
Pues venga, vamos todos a aplicar la misma ley, a salirnos de estas propiedades que se les puede sacar dinero. ¿Qué tanto vacacionar? Vacaciono en esta casa, vacaciono en la otra, vacaciono en la otra. Y pienso que como él duró tanto tiempo en este ambiente, él le cogió cariño a estas propiedades y ya tenía como su agendita, como de tal semana a tal semana ya estoy en Balmoral, de tal semana a tal semana me voy para Rumanía, de tal semana a tal semana me voy para esta propiedad. Y pues ahora las cosas han cambiado, ya ahora vamos a poner un puestito como les dije, ¿no? Yo les dije, señores, pero solamente hay que poner puestitos, la gente estaría encantado. Claro, ellos tienen una fábrica de miel que atiende la misma reina Camila. Esta fábrica de miel es algo que ella básicamente administra y que se les da dinero de esto a algunas caridades. Pero yo pondría un puestito allí como el que no quiera la cosa, señora. Dígame, yo pondría ese puestito ahí de miel, flor de la naturaleza. Pondría también chocolate amargo. Venga, chocolate orgánico, señora. Usted nunca se ha comido un chocolate como este. Usted se lo come y se le derrite en la boca, pero no tiene ningún tipo de aditivo artificial. Incluso tiene un toque de nuestra miel, flor de la naturaleza. Ajá, búsquenme que yo les vendo todo lo que ustedes quieran, señores. Este puestecito de todo lo que ellos tienen allí. Ellos tienen muchas fresas, muchas naranjas disecadas, sin tanta azúcar y sin tantas cosas. Y bueno, también el príncipe de Gales, que sé que ve este canal, que sé que lo ve traducido, yo sé que él va a tomar esa idea de poner un puestecito allí también para acompañar a los visitantes que vayan para allá. También flores, matitas. Ustedes saben las flores, las matitas que hay por allí. También se les puede dar semillas a la gente. Venga, siembra un árbol. Venga, ¿a cuánto? A tantas libras. Bueno, pues pasando al tema de Catherine. Catherine estuvo en todos los periódicos en el día de ayer. Como es de extrañar, ya saben, ella siempre está en todos los periódicos, porque llama la atención esta mujer. Ya les he dicho que es algo como que antes, si hubiese sido cualquier persona, a menos que haya sido Diana, como que así, la familia real, pero ahora es algo que sale en todos los periódicos de América, de Europa, de otros lugares, traducidos en todos los idiomas, porque a la gente le llama la atención a esta mujer y es increíble el don que tiene ella. No sé, llama la atención bastante. Pues ella estuvo entregando un premio, el premio a una checa que ganó este Wimbledon, este campeonato final de mujeres, y ella estuvo entregando el premio. Estuvo hasta emocional, hasta como limpiándose las lágrimas, no sé qué. También rió muchísimo, estaba muy contenta porque a ella le gusta este tema, le gusta el tenis. Su lenguaje gestual, como dicen expertos, pues emane, evoque, haga que surja dentro de ella y fuera de ella la postura y todo. Es como que ella se está identificando con el deporte. Tal vez fuera otra persona y estuviera ahí bostezando, pero a ella, como le apasiona tanto, ella vive el tenis. Tenía un vestido verde pistacho, como ya ustedes me han dicho que es como el correcto, el verde pistacho. Ya eso dice que verde menta, como que no me gusta ese nombre de verde menta, porque las mentas, ni la hoja de menta, ni las mentas, a menos que es una menta muy clarita, generalmente son verdes oscuros, pistacho o verde pistache, como ustedes le quieran llamar. Y pues ya ha llamado muchísimo la atención este vestido que ella ha tenido. Se parece mucho al blanco con negro que ha utilizado en este mismo año, y con los zapatos de punta y todo eso. Pero ahora utilizó este vestido que ha llamado bastante la atención. Ella también se vistió de verde el otro día, la primera vez que fue, porque es para combinar con, me parece que las pelotas de tenis. Pero obviamente Catherine era prácticamente la protagonista. También consoló a la persona que perdió ante esta checa, y pues se marcó un precedente para ella, la primera vez, su primer premio, compartiendo con muchas personas, con los jugadores. Se llame la atención y no solamente con las cosas negativas. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.